pues nos ponemos en la presencia del Señor en esta jornada, ¿no? Esta jornada en la que vamos a hablar especialmente sobre la oración, qué es la oración. Vamos a ver, a descubrir a Jesús como maestro de oración, cómo rezaba el Señor. Vamos a ver también una parte, diría, un poquito más práctica sobre la lección divina, una manera de rezar. Y por último vamos a hablar sobre el discernimiento. El encuentro con el Señor en la oración. Escuchamos en el Evangelio de Lucas cómo uno de los discípulos hace una petición al Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, pues esta debería ser también nuestra actitud hoy aquí, en esta charla. ¿Y por qué? Porque solo el Señor es el maestro interior que nos puede enseñar a orar, que nos puede enseñar a rezar. Cuentan que en una ocasión unos novicios le dijeron a su maestro, maestro, háblanos de la oración. Y él entonces tomó una jarra con agua, llenó un vaso de cristal y luego le dijo a sus discípulos, habladme de esto. Pasado ese primer momento de silencio, uno de ellos comenzó a hablar del vaso, un vaso de cristal, de su composición, de su forma, de los artesanos que lo habían hecho, de cómo ese vaso contiene el agua. Otro habló del agua que contenía el vaso, de su composición química, de su falta de color, de olor y de sabor. Otro habló de la utilidad que el agua tiene para la vida de las personas, de los animales, de las plantas. Otro comenzó a hablar del efecto que la luz hacía en el agua del vaso, de sus reflejos, de sus colores. Otro, más decidido, al ver que el maestro no decía nada, cogió el vaso de agua y se lo bebió. Y el maestro les dijo, la oración es como un vaso de agua. Hay personas que se quedan en describir las formas de oración que hay y cómo a través de ellas se puede orar. Hay otros que dan un paso más adelante y hablan de la oración en sí misma, de los elementos que la componen, de su utilidad, de quienes nos han enseñado a orar. Algunos llegan a hacer inmensas reflexiones, grandes reflexiones sobre la oración, describiéndola incluso poéticamente. Pero ninguno de ellos se beneficia de la oración. Solo el que bebe el agua quita la sed. Solo el que ora llega al Señor. Todos entonces miraron al novicio que se había bebido el agua como premiándole por haber acertado. Pero el maestro dijo, sin duda que quien bebe un vaso de agua puede apagar su sed. Pero al cabo del tiempo volverá a tener sed y tendrá de nuevo que llenar el vaso. Quien ora un momento vuelve a tener siempre necesidad de orar. Por eso lo mejor es orar ininterrumpidamente y dejar que fluya por él el amor de Dios como fluye el agua de una fuente. Pero orar siempre, orar ininterrumpidamente es algo prácticamente imposible, le dijeron los novicios. Sí, dijo el maestro, es imposible, imposible como el estar bebiendo siempre. No obstante, hay una manera de orar siempre y es hacerse uno mismo oración. Ya lo dijo Jesús, el que cree en mí, de su seno brotarán manantiales
de agua viva. Creo que no hay mucho que comentar de esta historia, que todos la entendemos bien. Sí quisiera decir que en este encuentro que tenemos vamos a hablar de la oración y que este encuentro será totalmente inútil si nos limitamos a aprender algo más que de la oración. Pero si nos olvidamos luego de orar, si nos olvidamos luego de rezar. Si a Jesús hoy le hiciéramos esta misma petición de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, creo que el Señor nos respondería lo siguiente: ya te he enseñado a orar. En los evangelios está mi forma de oración. Y a lo largo de todos los siglos yo he puesto personas, maestros de oración, para que te enseñen a orar. Pero lo que no puedo hacer por ti es ahorrarte el esfuerzo de orar. Mirad, un documento fundamental sobre la oración es el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es una muy buena escuela para el aprendizaje de la oración. De las 4 partes de las que se compone el catecismo, la última, toda ella, está dedicada a la oración. Son 308 números que nos hablan de la oración. La amplitud con la que es tratada ya nos habla de la importancia que el tema tiene para la Iglesia y tiene para nosotros, los cristianos. Comienza el catecismo a hablarnos de la oración en el número 2558, que hace una síntesis de todo el catecismo. Este misterio de la fe, la Iglesia lo profesa en el signo de los apóstoles, que es la primera parte del catecismo, y lo celebra en la liturgia sacramental, que es la segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Tercera parte del catecismo. Este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esa relación es la oración. La oración no es toda la vida cristiana, pero todo lo cristiano converge en la oración. Es más, no es un simple medio para la vida cristiana, sino la misma vida cristiana en ejercicio. De ahí su importancia. Orar de verdad es vivir cristianamente. De ella nacen todos los demás elementos de la vida interior. Nos hacemos una pregunta y queremos responder a ella. ¿Qué es orar? Encontramos muchas definiciones sobre la oración. Muchas importantes, todas tienen algún elemento importante sobre la oración. La oración es, por ejemplo, la respiración del alma. Orar es ponerse de acuerdo para que se haga la voluntad de Dios. Orar es colocarse en la onda de Dios. Orar, más que buscar a Dios, es dejar que Él me encuentre. Orar es hablar con alguien que sabemos que nos ama. Todas son profundamente válidas, absolutamente todas. Y cada una de ellas destaca un aspecto de la oración. Con todo, esta última, que describe a la oración como un diálogo de amor, me parece a mí personalmente la más sencilla y la más oportuna. La oración es un diálogo de amor entre tú y Dios. Es hablar con Dios como hablas con la persona que te es más querida. Y aunque la oración es algo aparentemente sencillo, se puede caer muy a menudo en el error de creer que se ora cuando no se está orando.
sino cuando se está haciendo otra cosa. Por lo tanto, lo primero es tener claro qué es y qué no es la oración. Mira, la oración no es leer un texto bíblico o un salmo o una oración escrita si se quedan en una mera lectura. Rezar el Padre Nuestro, el Ave María, si se quedan en rutina o en repetición de memoria. Reflexionar o pensar sobre mi vida, mi futuro, sobre algo que me preocupa, si se queda solo en pensamientos. Tampoco es un monólogo personal donde yo hablo, pido, doy gracias y no dejo intervenir de ninguna manera a Dios. Tampoco es hacer cosas, aunque sean cosas buenas, si se quedan solo en una mera actividad. La oración es todo lo anterior, pero quitando esos defectos que impiden que la oración llegue a Dios. De una manera más concreta, para que exista oración verdadera, tiene que darse una relación mutua de amor entre Dios y la persona. Una relación personal e íntima, en donde se busca la comunión que nace del amor de Dios y del amor a Dios. El amor es lo esencial de la oración. Si nos ponemos delante de Dios, pero no sabemos qué decirle o nos quedamos en silencio, pero hay en nosotros una actitud de amor y de acogida a Dios, entonces estamos haciendo verdadera oración. Según esto, nadie nos puede enseñar a orar, como nadie nos puede enseñar a amar. Cada uno tiene que aprenderlo personalmente. Las personas nos pueden indicar diferentes caminos que nos pueden ayudar a hacer oración, pero cada uno tiene que descubrir desde su propia realidad, desde su propia vida, cómo debe y cómo hace oración. Orar con el corazón, orar desde el amor a Dios no es solo necesario, es de hecho lo único que nos garantiza la autenticidad de nuestra oración y nuestra comunión con Dios. San Agustín decía, si pones amor en las cosas tendrán sentido. Si les retiras el amor, las cosas se tornarán vacías. Bienvenido. Gracias. Disculpa la tardanza, pero estaba reunido con el obispo en una reunión sobre el tema de la fundación de los colegios religiosos. Muy bien, pues continuamos entonces. Por lo tanto, cuando no hay amor, vivimos nuestra oración con un profundo aburrimiento, sin ganas de orar, por mero cumplimiento. Pero cuando hay amor en nuestra oración, se da una amistad profunda con Dios. Él se vuelve nuestro mejor amigo, nuestro único amigo verdadero, el que nunca nos falla. Por todo lo dicho, la oración cristiana no se parece a ninguna otra forma de oración de carácter oriental o mistérico. Pero además, la oración cristiana no se apoya en los méritos del hombre, es un don de Dios. En ella está el Espíritu, que es su sello de garantía. Orar es dejarse amar. Así definía Gabriel Marcel la oración, expresando el secreto último de la misma. Orar es dejarse amar por Dios en Cristo. Es acoger activamente ese amor. Creer en el amor de Dios en Jesucristo. Saberse amado por Dios. El creyente no ora para exigir, para cambiar o para hacer estas u otras cosas. El creyente en la oración busca ante todo la presencia amorosa de Dios. Para él, Dios no está ahí como un objeto o como un ente en la nada. La oración le ayuda a descubrir que Dios es más íntimo que mi misma intimidad. Yo estoy contigo y tú estás conmigo. Eso es suficiente.
esta descripción de la oración como un dejarse amar por Dios es la misma definición que daba Santa Teresa cuando decía: orar es tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama. La Santa de Ávila también decía, refiriéndose a la oración: para orar no es necesario subir al cielo para hablar con Dios, ni gritar para que nos oiga. Está tan cercano a nosotros que escucha el menor movimiento de nuestros labios y nuestras palabras más íntimas. No necesitamos alas para ir en su busca. Cerremos unos momentos nuestra puerta interior. Quedémonos en soledad y miremos dentro de nosotros mismos. Él habita allí. La oración es un ejercicio de diálogo interpersonal entre Dios y el hombre. Parte del amor que Dios nos tiene, que nos capacita para amarle en reciprocidad, el amor que Dios nos da, nos ayuda a amarlo profundamente, ¿eh? Y entonces este encuentro es obra de Dios, ¿eh? De ese Dios que excluye todo mérito por nuestra parte, pero que necesita de nosotros y que nos exige confianza y donación. En la oración adquirimos conciencia de que Dios nos ama. Esta certidumbre que la oración crea en nosotros es muy importante. Y es muy importante no solo para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida psicológica. Por eso la verdadera oración no es gratificante humanamente. Nos hacen sentir que somos queridos por Dios, que Él nos ama por nosotros mismos sin más. Y al saber esto nos hace encontrarnos bien, nos hace también sentirnos bien. La oración no necesita palabras, aunque tampoco las rechaza, porque basta con ser amado, con sentirse amado. El amor de Dios, que supera todo mérito, crea en nosotros el asombro, la alabanza y la gratitud por ese amor que Dios nos tiene. San Juan lo define muy bien cuando dice en la primera carta: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Orar es tener vivísima conciencia de este amor indestructible de Dios por nosotros, creer en Él y dejarnos amar. Esto toca a la urdimbre del ser humano, el deseo de todos de amar y ser amados. Y esto puede restaurar una psicología que esté incluso destrozada. El Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a los religiosos, decía: debéis reservar un tiempo lo suficientemente amplio para estar con el Señor, manifestarle su amor y sobre todo dejaros amar por Él. Tened espacios suficientes en vuestra jornada diaria para encontraros con Dios, sentir su amor y dejaros amar por Él. El testigo tiene que ser ante todo, el cristiano, perdón, tiene que ser ante todo un testigo del amor de Dios, de ese amor de Dios que él mismo ha experimentado en su vida y que adquiere esta experiencia fundamentalmente mediante la oración. El Papa Juan Pablo II se lo decía a los religiosos, pero nos puede decir a cada uno de nosotros. Se puede aplicar a todos los cristianos. El Código de Derecho Canónico, la legislación de la Iglesia, en esta misma línea dice lo siguiente: la contemplación de las cosas divinas y la asidua unión con Dios en la oración es el primer deber y oficio, se aplica a los religiosos, de todos los religiosos, yo diría, de todos los cristianos. Todos somos contemplativos y todos somos orantes.
Y tenemos que dejar contemplarnos con Dios, por Dios, y contemplar a Dios. Tenemos que dejar que Dios nos mire con esa mirada amorosa y acogerla con amor y con gratitud. Y para esto no hace falta ser consagrados, no hace falta ser religiosos. Hace falta ser cristianos de verdad. Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué orar? Si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿para qué insistirle? Si Él es tan bueno y está pendiente de nosotros. No pidas nada, deja que el Señor te dé lo que Él quiera. Y sin embargo, Jesús nos dice, cuando recéis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Y también pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Orad para no caer en la tentación. Orar es, en definitiva, un signo de confianza en Dios. Orar es un reconocer la propia pobreza y la propia limitación. Un compromiso de hacer todo lo que dependa de mí para que lo que se pide se realice. Preguntarse, entonces, ¿por qué orar? Es lo mismo que preguntarse, ¿por qué respirar? Porque lo necesitamos para vivir. La oración en todas sus formas es la respiración de la fe, es acercamiento a Dios, es adhesión a su voluntad. Cuando no oramos, y yo creo que todos por experiencia lo sabemos, en algún momento de nuestra vida, cualquier celebración, la Eucaristía, la comunión, la confesión, la liturgia de las horas, se convierten en rutina y en una mera obligación. Y el gusto por Dios se va perdiendo. La oración se hace pesada, se busca terminar cuanto antes. Vamos dejando a Dios de lado y todo lo que eso significa, hasta que éste desaparezca de nuestra vida. Nos endiosamos, quitamos a Dios y ponemos nuestras opiniones, palabras y acciones por encima de Dios y por encima de todo. Cuando rezamos, todos hemos experimentado también esto. La relación con Dios se convierte en verdadera amistad. Es estar con alguien que me hace feliz verdaderamente. Empiezo a vivir cada momento de mi vida con gran profundidad. Toda mi vida comienza a tener sentido. Comenzamos a ser cristianos auténticos, verdaderos. No tenemos miedo a hablar de Dios, a decir que somos cristianos y que rezamos a Dios todos los días. Nos sentimos llenos de Dios, contagiamos a los demás la alegría de vivir junto a Dios, de ser felices porque Dios está en nuestra vida. Recibimos una fuerza especial para hacer todo por amor y por Dios. Dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en los demás. Por eso, quien deja la oración muere espiritualmente. Dios desaparece de su vida. Deja de ser un cristiano verdadero. Quien no ora solo ve a Dios como algo bonito, en que muchas personas creen, pero su vida no se transforma. Dios no es para él un amigo vivo, real y cercano. La oración nos lleva a enamorarnos de Dios, y si estamos enamorados de Dios, toda nuestra vida cambia y todos los que nos rodean sienten que nos encontramos felices, que nuestra vida es feliz y que tenemos ganas de seguir siendo amigos de Jesús.
Cuentan que un joven inquieto se presentó a un sacerdote y le dijo: busco a Dios. Y el sacerdote le echó un sermón que aquel joven escuchó con mucha paciencia. Al acabarse el sermón, el joven se va muy triste en busca del obispo. Busco a Dios, le dijo llorando al obispo. El obispo le leyó una pastoral que acababa de publicar en el boletín de la diócesis y el joven oyó la pastoral con gran cortesía. Pero al acabar la lectura se fue angustiado al Papa a pedirle: busco a Dios, su santidad. El Papa se dispuso a resumirle su última encíclica, pero el joven rompió en sollozos sin poder contener la angustia. ¿Por qué lloras?, le preguntó el Papa totalmente desconcertado. Busco a Dios, le dijo el joven, y me dan palabras. Aquella noche, el sacerdote, el obispo, el Papa tuvieron un mismo sueño. Soñaron que morían de sed y que alguien trataba de aliviarles con un largo discurso sobre el agua. El primer gran maestro de la oración cristiana es Cristo. Él enseña a sus discípulos a orar. Y es también el que tiene que enseñarnos a nosotros. Dice el Evangelio de Lucas: un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lo hemos visto, lo hemos escuchado al principio de la charla. ¿No sabían los discípulos de Jesús orar? Seguro que sí. Todo judío oraba varias veces al día y en la sinagoga enseñaban a los niños a orar. Sin embargo, le piden a Jesús que les enseñe a orar. Para ellos, como para nosotros, la oración sigue siendo nuestra asignatura pendiente. Sabemos orar, pero vamos a dejar entonces a Jesús que nos enseñe a orar. Para eso nos vamos a servir del Evangelio de Lucas, que da gran importancia a la oración. El evangelista, antes de que los discípulos le pidan a Jesús que les enseñe a orar, los presenta contemplando a Jesús que ora. Y fruto de esa contemplación surge en ellos el deseo de orar como Jesús. Y esto motivará su petición. Otra vez, esto lo vamos a aprender bien. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos hasta este momento, aunque oraban, no sentían la necesidad de Dios ni de comunicarse con Él. Oraban como tantos judíos y como hoy tantos cristianos por costumbre, por rutina, por tradición. En un primer momento nos vamos a fijar en ver cómo Jesús ora. Y vamos a hacerlo para aprender de Él a orar. Y en un segundo momento, si nos da tiempo, veremos las oraciones con las que Jesús oraba. Y si ya nos da más tiempo todavía, vamos a analizar la oración por excelencia que es el Padre Nuestro. No sé si llegaremos a todo en la charla, porque es un tema realmente amplio. Bueno, pero si no tuviéramos tiempo, todo eso nos lo manda. Sí. Lo hago como... Ver a Jesús orando. Decía San Antonio María Claret a sus novicios en el Escorial. También los claretianos estaban en el Escorial, como los agustinos. Si quieres aprender a orar, contempla a Jesús. Acércate a Jesús. Mira cómo hace oración y con qué reverencia.
Observa el fervor con el que ora. Escucha las palabras que dice y no dudes que con tal maestro y con tales oraciones aprenderás a hacer oración y no la dejarás jamás. Muchas son las escenas en las que el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús en oración. Vamos a ver y analizar algunas de ellas. La escena del bautismo. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puestas todas mis predilecciones. Después del bautismo, Jesús se pone a orar y da la impresión de que la oración es la causa o la ocasión para que los cielos se abran, para que el Espíritu venga y se escuche la voz del Padre. Antes de que Jesús comience a hablar a la gente, transitando por los caminos de Galilea, comienza a orar. La oración es el punto de arranque para su misión, para anunciar la cercanía del reino de Dios. Él hablará de Dios desde su experiencia de encuentro con Él en la oración, no desde lo aprendido en la sinagoga o de lo escuchado a los rabinos o de lo que pudiera haber leído. La experiencia que Jesús tiene de Dios y transmite a la gente es la que Él ha obtenido de la oración. Esto es precisamente lo que causaba estupor a la gente, que decía de su predicación que era una predicación con autoridad, que no hablaba con los doctores de la ley, pero no hablaba como los doctores de la ley. El discurso de Jesús era otro, en su fondo y en su forma, no era el discurso de los doctores. Fijémonos en esta breve escena del bautismo, mientras oraba. La oración de Jesús se convierte en lugar de revelación de Dios. Su oración desgarra el cielo. El Espíritu desciende y se escucha la voz del Padre que lo señala como hijo. Dios rompe su silencio. Toda oración es lugar de revelación de Dios. Toda oración rompe el cielo y permite que el Espíritu descienda hasta el orante, que sentirá la relación filial que lo une al Padre. En esta oración recibirá Jesús la confirmación de su ser, ese ser de hijo muy querido, y su vocación y misión de testigo y siervo, en quien tengo puesta toda mi predilección. La voz del Padre que escucha en la oración pone en movimiento a Jesús, que comienza a predicar, sanar y llevar la buena noticia a los pobres. En este momento nadie parece contemplar a Jesús orando. Si bien junto a él se han bautizado muchísimos, su oración es contemplada solo por el Padre del cielo, que ve en lo secreto y que responde al Hijo. En las escenas siguientes, de manera progresiva, irán contemplando a Jesús orando otras muchas personas. Después del bautismo, aunque San Lucas no lo dice de manera expresa, Jesús se retira a orar. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Da la impresión de que para Jesús la oración es un hábito común, es como la respiración. Si abandona la oración, se marchitaría como una flor sin agua. De la oración surge toda su actividad y de ella nacen todas sus palabras. Jesús se refugia en la oración y de ella saca su fuerza. El que ha sido llamado por Dios busca encontrar a Dios, no en el bullicio, sino en la soledad del desierto. La oración es algo tan íntimo en estos primeros momentos que no tiene espectadores, ni siquiera sus primeros seguidores, que
se le han juntado, que se han unido a él. Vamos a ver ahora la escena de la elección de los 12. En esos días Jesús se retiró a una montaña para orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Varias son las personas que siguen a Jesús porque ven sus milagros y porque escuchan su palabra. Algunas él las llama como a Pedro, como a Leví. Pero antes de elegir de entre los que le siguen a 12 para que sean apóstoles, enviados suyos, Jesús se retira a orar toda la noche. Nadie puede unirse a la vocación, misión de Jesús si no ha sido engendrado en la oración. Por eso Jesús ora. La oración nocturna de Jesús es como un seno gastante del que salen sus discípulos. Ellos un día tendrán que testificar quién es Dios, llevar el mensaje divino de Jesús y elegir a quienes continúen la misión. Y tendrán que hacer lo mismo que el Señor, orar de manera larga, profunda, entrando en sintonía con el Padre. La soledad, el monte y el silencio nocturno es el marco de su oración. Ninguna persona es testigo de su oración, pero el evangelista deja intuir que los discípulos se han dado cuenta que Jesús ha estado orando, porque sin solución de continuidad, cuando se hace el día, pasa de la oración a la elección de los 12. Los discípulos saben que Jesús está orando y aunque no le acompañan, respetan el silencio y respetan el retiro de su oración. Ahora vamos a contemplar la escena de la profesión de fe de Pedro y del resto de los discípulos. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero vosotros, les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Los discípulos, de manera progresiva, a medida que van conviviendo con Jesús, se preguntan quién es Él. La respuesta que den es una respuesta muy importante, porque delimitará su relación futura con el Señor. Y este asunto Jesús sabe que no puede posponerlo de manera indefinida. Por eso, un día toma la iniciativa de preguntarles. Primero lo hará de una manera indirecta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Para pasar posteriormente a la pregunta que verdaderamente le interesa. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? El evangelista, antes de hacerles la pregunta decisiva, coloca a Jesús en oración personal. Y mientras oraba, les hace la pregunta comprometida sobre su identidad. Jesús pregunta sin abandonar la oración. Jesús ora por la fe de los llamados, de sus discípulos, porque ellos tienen que ser luego sus testigos. Testigos de Él para los otros. Pedro es el único que responde. Quizás lo hace como cabeza en nombre de todos. Tú eres el Mesías de Dios. Luego de la respuesta, el Señor les impone silencio. Él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie, quizá porque ninguno comprende en su sentido pleno lo que ha dicho Pedro. Y la respuesta la tienen que madurar a la luz de su pasión y resurrección, esa que Él les anunciará. En esta escena en la que Jesús ora, los discípulos están con Él, a su lado, aunque no se inmiscuyan en su oración. Lo ven orar. Son testigos de la oración del Señor.
Otra escena del Evangelio de Lucas, la transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. 8 días después. Después de que del primer anuncio de su pasión, tiene lugar esta escena de la transfiguración que acontece cuando Jesús está orando. Toda la escena está en relación directa con la del bautismo. Pero aquí no está el Señor solo orando, sino que está el Antiguo Testamento, el Israel antiguo, personificado por Moisés, la ley, y por Elías, los profetas. Y está también el Nuevo Testamento, el Israel nuevo, personificado en los 3 apóstoles, testigos directos de la oración de Jesús y de lo que acontece en ella. Pedro, Santiago y Juan presencian cómo ora Jesús y se percatan de algo importante que Jesús tiene entre manos y que conversa con Moisés y Elías, su pasión, algo querido por el Padre. En esta escena, los 3 discípulos no solo ven a Jesús orar, sino que intuyen el contenido y secreto de su oración. Los 3 están ante la puerta que lleva a Dios, la oración. Y esta cercanía con Dios es lo que les hace sentirse felices, como nunca lo han estado. Por eso desean quedarse siempre ahí. Desean adentrarse en Dios, del que vislumbran la senda que les puede llevar a Él y a la felicidad, la oración. También, como testigos de la oración de Jesús, empiezan a comprender el sentido del dolor y de la muerte que Jesús tiene asumido, y que ellos todavía no comprenden del todo porque les falta orar como Jesús. La escena del Padre Nuestro. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando recéis, decid, Padre Nuestro. Antes de llegar a Jerusalén para padecer y morir, Lucas pone de nuevo a Jesús en oración. Y tras esta surge por parte de sus discípulos una petición espontánea: Señor, enséñanos a orar. El evangelista, a lo largo de todo el Evangelio, nos ha ido acercando paulativamente a Jesús en la oración. Aquí todos los discípulos le contemplan en oración y aflora en ellos el deseo de orar como el Señor. Están tan impresionados por la relación que ven entre Jesús y el Padre cuando ora, que quieren conocer el secreto del Señor. Respetan la oración que está haciendo Jesús, pero cuando terminan, les ponen con claridad su deseo: Señor, enséñanos a orar. Jesús, como buen pedagogo, no ha empezado desde el primer momento enseñándoles a orar, algo que era imprescindible en ellos, que no sabían orar y no oraban como conviene. Primero, poco a poco, les ha mostrado con su ejemplo la oración, creando en ellos el deseo de orar con Él. Piden a Jesús que sea su pedagogo para ir al Padre y que Él los lleve de la mano. La enseñanza de Jesús sobre la oración parte de la experiencia. Porque Él ora y puede enseñar a orar. Porque Él está con Dios y puede llevar a otros a Dios. Los discípulos aprenden de Jesús la forma de orar y también aquí el contenido de su oración. Otra escena importante, la escena de la oración en el huerto de los olivos. Estamos todavía con tiempo suficiente. Enseguida Jesús sale
y va, como de costumbre, al Monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegan les dice: rezad para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Antes de esta escena tan importante, para comprender la oración de Jesús, el evangelista Lucas ha puesto a Jesús en momentos de oración. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al Monte de los Olivos. Se supone que a orar. En esta oración que Jesús realiza en el Huerto de los Olivos, podemos apreciar un paso más en la oración. Jesús, que ha enseñado a sus discípulos a orar, ahora les pide que oren y que oren con Él. Jesús asocia su oración a los discípulos y les permite el encuentro con Dios a través de Él, que es el mediador. También Jesús les señala el motivo por el que tienen que rezar, que orar, para no caer en la tentación. Esta es una de las últimas peticiones del Padre Nuestro que Jesús enseña a sus discípulos. El motivo de no caer en la tentación lo repite cuando ve a sus discípulos adormecidos y sin orar. A los discípulos de Jesús les pasa lo que a todos. Tienen ganas de orar, tienen ganas de rezar, pero sin hacer ningún sacrificio para hacerlo. Todo lo contrario de Jesús, que mientras sus discípulos duermen, ora de rodillas, con sudor, sangre y angustia. La oración es algo que surge natural en el hombre, pero luego tenemos que mantenerla con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Otra escena donde vemos al Señor orando es en la escena de la cruz. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. En este momento último de la vida de Jesús, San Lucas no nos dice que rece directamente, pero indirectamente lo afirma al poner en labios del Señor una frase de la oración de todos los judíos, los salmos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió rezando. Esta misma idea la reflejan también Marcos y Mateo al citar las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son el comienzo del Salmo 22, como indicando que mientras lo rezaba, murió. Si San Lucas cambia las palabras últimas de Jesús, es porque estas, en el ambiente no judío para el que San Lucas escribe, podían interpretarse mal y pensar que muere desesperado y reclamándole a Dios cuando era precisamente lo contrario: muere entregado a Dios y poniéndose en sus manos. Lucas cambia el Salmo y las palabras que dice Jesús, pero no cambia la idea central. Jesús muere haciendo lo que siempre había hecho: orar, vivir en comunión permanente con el Padre Dios. A Jesús le ven orar aquí no sus discípulos, sino sus enemigos y toda la gente que contempla su muerte en el momento final. Jesús da testimonio de lo importante que para él era la oración. Incluso en medio de sus atroces sufrimientos, sabe entrar en oración con Dios para hacer su voluntad y ponerse, como hizo siempre, en las manos de Dios.
Contemplar a Jesús orando tiene que servirnos a nosotros de ejemplo para orar y para orar como Él. San Lucas en el Evangelio nos ha presentado la pedagogía que sigue Jesús para llevar a sus discípulos y a todas las personas a la oración. Desde una oración en el bautismo que nadie contempla, solo el Padre del cielo, la oración de Jesús poco a poco se va abriendo a los demás. Primero a sus discípulos, que le ven retirarse a orar, y luego le contemplan orando. Su oración posteriormente la abre a 3 discípulos a los que les manifiesta la grandeza de la oración. El ejemplo de Jesús orando lleva a pedirle que les enseñe a orar para finalmente pedirles a los discípulos que oren con él en el momento supremo para evitar la tentación de no hacer la voluntad del Padre. Y como conclusión de su vida, Jesús muere orando y manifestando a todos los que creen y a los que no creen en él la importancia de la oración también en el último momento de la vida. Decía San Antonio María Claret, si quieres aprender a orar, contempla a Jesús, acércate a Jesús, mira cómo hace oración, con qué reverencia, observa el fervor con el que ora, escucha las palabras que dice y no dudes que con tal maestro y con tales oraciones aprenderás a hacer oración y no la dejarás jamás. Sabiendo que el primer maestro de oración es Cristo, vamos a tratar de escuchar a Cristo orando. Conocer lo que dice y cómo lo dice. Entrar en su espíritu y escuchar lo que le dice al Padre. Cómo se comunica con él para aprender de él a orar. Y vamos a seguir utilizando el Evangelio de San Lucas. Porque el evangelista Lucas considera necesario no solo el ver a Jesús orando, rezando, sino también el escucharle en su oración. El ojo y el oído son las puertas del corazón. Si los ojos están cerrados y los oídos tapados, el corazón no se puede abrir a Dios. De esta manera, el profeta Isaías afirma del pueblo de Israel: embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda y que no se convierta y sane. El evangelista Lucas quiere lo contrario. Él quiere que veamos, que oigamos a Jesús en oración para ser salvados. Quiere que el cristiano aprenda a orar fijándose en Jesús y escuchándole. Normalmente cuando hablamos de la oración de Jesús, la limitamos al Padre Nuestro. Pero los evangelios nos recogen varias oraciones que Jesús dirige al Padre. San Lucas señala 6 oraciones de Jesús que coinciden en gran parte con las que nos presentan los otros sinópticos. Pero Lucas sabe ambientarlas en circunstancias diversas, dándoles así un contenido mucho más profundo y mucho más particular. La oración de júbilo. En aquel momento, dice el Evangelio de Lucas, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los discípulos han regresado después de haber estado predicando por mandato de Jesús. Vienen contentos porque hasta los demonios
se nos someten en su nombre. Jesús se alegra con ellos, pero los invita a reconocer que hay una dicha más profunda que la del éxito misional. Es la alegría que nace del Espíritu, que es fuente de gozo. Jesús se estremece de gozo movido por el Espíritu Santo y prorrumpe en una oración de alabanza al Padre del cielo. Jesús hace que su corazón se conmueva junto con el de sus discípulos. Y lo que motiva esta alabanza es el proceder de Dios, que prefiere a los sencillos, a los pequeños, aquellos a los que da su sabiduría y muestra su rostro paternal. Y por el contrario deja a los sabios, a los prudentes, aquellos que son prudentes en sabiduría, que en el decir de San Pablo es locura y necedad. Los humildes, al confiar en Dios y no en sí mismos, son elevados, mientras que los soberbios son dispersados. Jesús se alegra con sus discípulos porque el Señor del cielo y de la tierra, a través de ellos, ha hecho caer del cielo a Satanás como un rayo y sobre todo porque reina en sus corazones sencillos. Y la razón de este actuar de Dios es porque sí, porque así lo ha querido. Dios no se deja guiar por los razonamientos del mundo que ensalza a los grandes y humilla a los pequeños. Este actuar de Dios está anunciando el reino que Jesús predica y en el que sus discípulos tienen ya sus nombres escritos. Los discípulos tienen sus nombres escritos en el corazón del Padre, que les ha hecho hijos, y esto es el motivo más grande de alegría que Él tiene que haber tenido, más que el éxito de la misión. Parafraseando esta oración de Jesús, podría resultar así: bendito seas, Padre, ya que te ha parecido bien atraer a ti a la gente sencilla que ahora se fía de ti, como yo me fío de ti y confío en ti, como yo confío, porque ese ha sido tu buen querer. Bendito seas, Padre. Esta oración de Jesús es una oración de alabanza y agradecimiento al Padre. ¿Y por qué? Pues por cómo actúa el Padre. Es una oración llena de alegría y de gozo, una oración que nace del Espíritu Santo, que es el que suscita en Jesús esta oración. Es la oración de la gente sencilla que ha descubierto el rostro de Dios y que siente en el corazón del Padre. La oración por Pedro y los demás. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esta oración se escribe en el final de la última cena de Jesús, antes de que Jesús vaya a orar al huerto de los olivos y allí sea apresado. Jesús reza por Pedro y por el resto de los discípulos, porque aunque están con Jesús, sin embargo, puede surgir en ellos la duda, la tentación y el pecado. Es más, Jesús siente como que el Padre se ha ahorrado en este momento y alguno puede dudar, desesperar y abandonar al Padre y a su obra. Simón, Simón, con ese repetir el nombre de Pedro y además usando el nombre oficial, Jesús está haciendo una advertencia muy seria. Da la impresión de que Jesús siente que los discípulos no son conscientes del peligro que corren y por eso les advierte: Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo y a la vez ora por ellos, porque la advertencia y el tener cuidado no bastan. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesús le advierte, pero esto lo considera insuficiente y también ora por ellos, porque el tentador es muy fuerte y ellos no están preparados. Es más, parece dar por supuesto que Pedro va a caer. Tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos.
Frente al temor de Jesús choca la inconsciencia y altanería de Pedro. Señor, le dice Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. El Señor Jesús nos engaña y ve que todos van a caer, no porque su oración sea ineficaz, sino porque ellos no están preparados, no son conscientes de lo que se les viene encima. Hay en esta oración un aspecto de esperanza. Tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Haz lo mismo que yo, ayuda a los tuyos, reza por tus hermanos para que mantengan la fe. La oración en el huerto de los olivos. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Esta oración de Jesús se escribe en un momento peculiarmente difícil para él. El tentador que al comienzo de su vida pública trata de desviarle del camino marcado por Dios, ahora, al final de su vida, trata de hacer lo mismo. Quiere quebrantar la unión de Jesús con el Padre. Jesús busca la soledad de la noche y ora para no caer en la tentación. Hace lo que pide a sus discípulos, orad para no caer en la tentación. Reza en un momento de gran necesidad. Por eso su oración es de lucha, de combate, de agonía, hasta el punto de transpirar sangre. En su oración invoca a Dios y le pide que no se haga su voluntad. Pide por sus hermanos. Necesita descubrir la voluntad de Dios y adherirse a ella, no dejándose llevar por sus deseos. Pero en medio del silencio de Dios y del sentido del fracaso que tiene, aparece una luz de esperanza en el ángel que lo reconforta. La tentación es grande y es fuerte. La duda es inmensa y corrosiva. Todo parece conducir al abandono. A pesar de eso, Jesús insiste en la oración y ajusta su querer al de Dios. Esta oración de Jesús es una oración de angustia y terror en medio de una vorágine que le empuja a hacer su voluntad y no la del Padre. La oración de Jesús es la del que se siente desorientado y fracasado en la vida. Es una oración a ciegas en medio de una oscuridad y de un sinsentido total. El silencio de Dios que deja al Hijo en plena libertad de hacer lo que quiera. La oración está llena de confianza, de fe en el Padre, ante quien somete su voluntad. La oración por los enemigos. Cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Una muy corta oración, la que Jesús hace al Padre cuando está siendo torturado con alevosía por sus enemigos. Pero una oración que refleja la convicción profunda de Cristo en que el perdón vence al odio y hace surgir el amor. Jesús reza aquí por sus perseguidores, a quienes disculpa. Y además pide al Padre que no se los tenga en cuenta, que no les tenga en cuenta el pecado, que los perdone. Pide por todos. Recuerda a Judas, que lo ha traicionado, a Pedro, que le ha dado la espalda. La oración de Jesús crucificado es una oración de perdón y reconciliación con Dios por quienes no se dan plenamente cuenta de lo que hacen o dándose cuenta no les importa hacerlo. El perdón siempre es expresión de amor
Y aquí, al hacer la oración, se enriquece todavía más y se convierte en misericordia divina para los que lo merecen. Y la última oración. Era alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. La última oración de Jesús tiene lugar cuando humanamente todo se termina para él y la oscuridad llena la tierra. Cuando todo a su lado se rompe definitivamente, es como si el mal tuviera su última palabra. Jesús ora por última vez en la tierra poniéndose en manos del Padre. Con esta oración culmina toda su vida de oración y de duro combate que le ha tocado vivir para hacer la voluntad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras del Salmo 31, que son como un homenaje a todo el pueblo de Israel, heredero de la antigua alianza, que ahora queda roto por el velo del templo y que da lugar al nacimiento de una alianza nueva sellada con su sangre. Es su última oración. Y en ella Jesús no pide nada para él, más bien lo contrario. Ofrece lo último que le queda, su espíritu, que pone en manos del Padre como ha hecho toda su vida. Su oración tranquila y serena no pide justicia ni venganza. Su oración es la del justo sufriente que se siente en manos del Padre y que no pone violencia a violencia, sino dulzura y mansedumbre. Jesús se entrega al sueño definitivo de la muerte y lo hace con la placidez de los justos que antes de dormir recitaban las palabras del Salmo. Jesús se duerme en el Padre y deposita en él su vida, su espíritu, el cual una vez resucitado derramará copiosamente sobre los suyos, en primer lugar sobre toda la tierra. Es una oración que recoge toda la vida de Cristo, de ese Cristo sufriente que se ofrece al Padre como cordero manso llevado al matadero por la salvación de todos. Esto lo voy a dejar luego, porque si no, no terminamos, nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche y está muy feo que nos quedemos hasta las 12 de la noche. Vamos a hacer muy brevemente una presentación de la última parte. No sé si queréis hacer alguna pregunta y luego terminamos como queráis. ¿Seguimos? Pues seguimos. Y vamos a entrar en la segunda parte, eran 3 partes, o 4, ya no me acuerdo, Paco, o 5. Esto da para muchos temas, que es una manera de hacer oración, que es la lección divina. Lección divina que también se llama lectura sagrada o lectura en oración, y que es un método de lectura de la Biblia para entablar una conversación con Dios. La oración se fundamenta y se alimenta en la escucha previa de la palabra divina. Durante mucho tiempo se consideró como una práctica monástica y se la asoció muy específicamente a la tradición carmelitana. Esta forma de nutrirse de los textos bíblicos se ha ido desarrollando luego en los círculos laicos durante estas últimas décadas. Y esta tendencia ha sido promovida por los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, después del Concilio Vaticano II, quienes instaron a todos los cristianos a reapropiarse de la lección divina. No hay mayor prioridad que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que nos habla y nos comunica su amor para que tengamos vida en abundancia. ¿Qué es la lección divina? La lección divina es un camino que comienza
con una lectura de las Sagradas Escrituras, una lectura serena y pausada que lleva a decirnos lo que el Señor quiere decir, a escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy. A partir de ella se produce un diálogo entre el Señor y nosotros para llevarnos a una comunicación de espíritu. Esta práctica, que está inspirada en los padres de la tradición hebrea, es una práctica muy accesible para todos. Si bien la exégesis puede nutrir la meditación, no es una condición necesaria, ya que se trata sobre todo de dejarse tocar por la palabra del Señor. La lección divina no busca conocer mejor los textos bíblicos, sino conocer mejor a Dios. Gracias a Orígenes, un teólogo del siglo III, descubrimos este término, lección divina. Él hace alusión a una práctica de oración en 3 pasos y lo hace a través de una lectura profunda de la Biblia. Primero, tocar o llamar. Es un paso consciente y voluntario por parte del que ora, del que reza. Luego, buscar. Dios no fuerza nunca el encuentro. Él se deja encontrar por aquel que lo busca. Para finalmente pedir. Por lo tanto, esta etapa nos lleva a la oración, pedir. 3 gestos hechos en la fe que Cristo mismo nos había transmitido. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Hay una práctica mucho más antigua, que es la Escalera Santa de Guix del Cartujo, que fue un monje del siglo XII, que ilustró este camino de lectura sagrada, evocando la imagen de una escalera, la de la escalera del sueño de Jacob. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo llegaba al cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Debemos separarnos de lo puramente terrenal por etapas. La última etapa de este ascenso es la comunión con Dios. Partiendo de las palabras, nos acercamos al verbo, a la palabra encarnada. ¿Cómo tenemos que practicar la lección divina? Sobre todo, es importante invocar al Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu para que nos dé la capacidad y la calidad de escucha necesaria, la luz para captar lo que se nos dice y comprenderlo, y encontrar las palabras para expresar nuestra oración. Dios mío, envíame tu Espíritu que me haga conocer lo que soy y lo que eres tú. Esto decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Por supuesto, es posible hacer otras oraciones al Espíritu, otras muchas oraciones. Vamos a ver las etapas de la lección divina. Esto lo estamos haciendo muy deprisa, porque ya... Tradicionalmente, la lección divina se divide en 4 etapas, aunque a veces solo se mantienen 3 de las etapas. La lección, que es la lectura pausada del pasaje bíblico, la meditatio, que es la meditación y la búsqueda de lo que me dice ese pasaje, la oración dirigida a Dios, y la contemplatio, que es el momento de adoración. Todos estos pasos son muy importantes, pero se enriquecen recíprocamente y permiten avanzar. Juntos perfilan la posibilidad de un diálogo. Ya no hay oración ascendente ni palabra descendente, sino escucha recíproca y un intercambio vivo. Dios nos habla, la lección. Tenemos que escuchar, que acoger. Después de escuchar, tenemos que escucharlo, comprenderlo, la meditación.
Después de escuchar su mensaje para nosotros, hoy podemos responder, hablar con Él, pedirle la oración. Y finalmente, después de este intercambio, podemos entrar en comunión con Él, acordando nuestros deseos a los suyos, la contemplación. Es importante darse el tiempo suficiente para estas etapas, ¿verdad? Para estas 4 etapas. Al menos, dicen lo recomendable, los que saben, los expertos, son 20 minutos, aproximadamente 5 minutos para cada etapa. La lección divina permite el diálogo y la intimidad con Dios. Por lo tanto, es algo muy personal. De hecho, Dios, que nos conoce íntimamente, a través del mismo texto, tendrá un mensaje para cada uno, no el mismo mensaje para todos. No obstante, compartir la palabra es muy beneficioso, especialmente en la etapa de la meditación. Podemos decidir practicar la lección divina con otros, en pareja, en familia, entre amigos, grupo de feligreses, de gente que se conoce. Es en esa diversidad de sentimientos, de entendimientos, cuando percibimos cuán vivos están los textos de la Escritura. Por tanto, es importante tener una actitud de acogida, de escucha benevolente del otro, sin olvidar que el Espíritu Santo viene a iluminar a cada uno de nosotros para que nos iluminemos mutuamente. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ha fomentado esta pedagogía divina porque permite a todos los cristianos experimentar un encuentro con Dios y comprender mejor la relación que se desea forjar con Él. Esta práctica promueve nuestro crecimiento espiritual y la palabra de Dios, así como una semilla que se siembra, que da fruto, que germina, que toma tiempo y que requiere que ese terreno esté preparado para recibirla. Escuchar al Señor, vivir con el Señor, contemplar al Señor, comunicarnos con Él, entrar en ese encuentro con Él. Esa es la función de la lección divina. Nosotros tenemos que rezar mucho, tenemos que orar mucho porque nuestra sociedad cambie, y porque, bueno, algunos elementos que hacen a nuestra iglesia pues cambien y se profundicen también un poquito más, ¿no? Para que crezcamos todos en esa presencia del Señor. Y con nuestra oración, pues llegar, y con nuestra contemplación del Señor, pues llegar a ser testigos que sirvan para que muchos vuelvan a encontrarse con Él, pues de otra manera, de otra manera. Muchísimas gracias por tu participación, Gabriel. Muy bien. Menos mal que no ha escrito la pregunta. Sí. Bueno, le damos las gracias a Emilio por las 2 charlas que nos ha dado sobre el tema de la espiritualidad y además viene súper bien con el tema que estamos empezando ahora, con el tiempo, perdón, con la cuaresma. El tiempo de cuaresma, efectivamente. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien estos 40 días para orar más y acercarnos más a Dios. Gracias, Emilio. Gracias a vosotros. Muchas gracias.